Hoy vamos a empezar a explicar el tercer paso de la crisis de 29. En este caso vamos a hablar del proceso. Y vamos a empezar en septiembre del año 29. ¿Qué ocurre en septiembre del año 29? Pues que empieza a producirse una venta, no exagerada, pero es una venta paulatina de acciones, básicamente de grandes inversores. Esta venta paulatina de acciones pues, es debido a que ya empieza a haber un desajuste entre el valor real de las empresas que tenemos aquí, que han empezado a bajar considerablemente debido a la superproducción que vimos anteriormente. Recordamos que la oferta había crecido muchísimo debido a que se había mantenido la producción, pero la demanda había bajado considerablemente, en gran medida porque Europa ya empezaba a producir y Estados Unidos pues ya no necesitaba tantos bienes de consumo como anteriormente. Esta diferencia entre oferta y demanda había provocado que los precios bajasen y lógicamente el valor de las empresas pues empezase a disminuir porque no vendían sus productos. ¿Qué provoca esto? Pues provoca, pues como he dicho, que las empresas pues no valgan lo que deberían valer. Pero esta bajada en el valor de las empresas no viene correspondida con el valor de sus acciones. Las acciones se mantenían elevadas. ¿Qué ocurre en septiembre? Pues que muchos grandes inversores se empiezan a dar cuenta de que no puede ser lo mismo pues el valor de la empresa con el valor de la acción. Esto hace que se empiezan a vender estas acciones. Esto provoca un efecto dominó. Los grandes inversores venden y rápidamente los pequeños inversores, que en gran medida no conocían el mundo de la bolsa, que se habían metido para especular, pues que empiezan a vender poco a poco. ¿Cuándo se va a producir el primer gran aviso? Pues el primer gran aviso se va a producir en octubre del año 29, el llamado Jueves Negro. En esa fecha, en octubre del año 29, la bolsa se va a desplomar considerablemente, básicamente en la primera parte del día, por la mañana. Estamos hablando de una caída del torno al 22% a primeras horas. Los pequeños inversores se ponen nerviosos, se empiezan a concentrar en la bolsa pidiendo básicamente explicaciones o únicamente por miedo a ver qué estaba pasando. Esto lo podemos observar en esta imagen donde observamos pues a una multitud concentrándose en la puerta de Wall Street pues para pedir explicaciones, para ver lo que pasaba y para ver qué solución había. A los pocos días, la bolsa de Estados Unidos pues, va a seguir con esta sucesión de días de bajada. El lunes negro va a provocar una bajada y el llamado martes negro es cuando ya definitivamente las acciones americanas pues, van a pegar un batacazo espectacular. Este batacazo pues, lo vemos, por ejemplo, en el porcentaje que perdió la bolsa. La bolsa va a perder en torno a un 12%, que en cantidad de dinero es de en torno a 14.000 millones de dólares, que era lo que tenía de dinero, por ejemplo, para gasto la Reserva Federal Americana. Bueno, ¿qué va a provocar esto? Pues que a partir de este momento, pues la bajada de la bolsa va a ser continua. Pero cuando nos referimos a continua es que va a bajar hasta el año 32 continuamente. Y se calcula que en ese tiempo, pues va a perder un 90% de su valor. No será hasta los años 50 cuando vuelva a recuperar el valor inicial del principio de la crisis. Vemos aquí, por ejemplo, en estas imágenes, cómo se sale reflejado, pues esto en la prensa. Aquí lo vemos, los dos titulares de la época, uno inglés y otro estadounidense, en el que nos aparece pues la debacle de la bolsa. A continuación vamos a ver pues un gráfico de la evolución de esta misma bolsa a lo largo de estos meses. En este primer gráfico observamos pues la caída de la bolsa pues en el periodo que estamos viendo de octubre-noviembre, ¿no? Aquí vemos principios de octubre, como la caída es paulatina pero de una forma moderada, y es primero el día 24, el martes negro, cuando empieza la bajada, que se mantiene por la intervención de los bancos, pero a partir de ese día, el lunes se produce el Black Monday con una fuerte caída y se continúa con el martes negro con una grandísima caída. Aunque va a haber un pequeño rebote en los días siguientes, ya a partir de ese momento
y durante todo el mes de noviembre pues va a ir cayendo las acciones paulatinamente. Esto lo podemos acompañar con el siguiente gráfico, que es de índice anual en vez de diario del mes de octubre y noviembre del 29. En este segundo gráfico pues vemos la evolución de la bolsa americana desde el año 25 hasta el año 32. Entonces vemos aquí en el año 25 como las acciones suben constantemente hasta octubre del 29. Y aquí es donde tenemos el punto de inflexión. Desde octubre del 29 la bajada va a ser espectacular, llegando a unos mínimos históricos en el año 32. Lógicamente las personas que van a comprar acciones y que han comprado acciones... Voy a explicar el siguiente punto del tema de la crisis del 29. En este caso vamos a explicar las consecuencias de la crisis del 29, que es la llamada Gran Depresión. Lo primero que vamos a ver son las consecuencias de carácter financiero. Estas consecuencias de carácter financiero pues se deben principalmente a la quiebra de numerosísimos bancos durante los primeros meses después de la crisis del 29. ¿Por qué se produce esta quiebra de los bancos? Pues bueno, la primera razón va a ser que los ciudadanos, debido al pánico causado por el crack del 29, pues van a hacer que muchos de ellos vayan a los bancos a pedir liquidez, a sacar dinero. Los bancos se van a encontrar con un problema, lo explicamos aquí en este gráfico. Es que al ir los ciudadanos a por el dinero, los bancos se quedan rápidamente sin liquidez, se quedan sin el dinero que tienen en ese momento en las sucursales y tienen que recurrir pues, a sacar dinero urgentemente para atender la demanda de los ciudadanos. De dos formas, bien exigiendo la devolución de los préstamos a los clientes que habían solicitado préstamos para comprar acciones, o bien vendiendo acciones propias que habían comprado los bancos en empresas. En ambos casos no van a recuperar ese dinero. El primero, lógicamente, porque los ciudadanos no tienen dinero para devolver los préstamos que habían solicitado, se habían arruinado. Y en el segundo, porque las acciones que venden ahora mismo, pues, lógicamente están vendiendo en pérdidas. No están vendiendo las acciones al valor que le habían comprado. Conclusión, numerosísimos bancos se van a ir directamente pues, a la quiebra. Y eso es lo que veremos pues, ahora, cómo es esa quiebra de estos bancos. En la siguiente imagen vemos, por ejemplo, cómo una fila interminable de personas pues, van directamente a este banco pues, a sacar dinero pues, los días posteriores al crack del 29. La segunda consecuencia la vamos a ver en la industria. ¿Qué ocurre en la industria? Pues en la industria lo que pasa es que va a producirse, como en el caso de los bancos, un gran número de quiebras de empresas industriales. Las razones son dos, básicamente. La primera es que baja el consumo. La población se encuentra arruinada, aquí vemos, baja de consumo, se encuentra arruinada debido a que tiene que devolver los préstamos que ha realizado para comprar acciones. Estas acciones se han devaluado y al devaluarse pues la población se queda sin dinero. A eso hay que unir, a este subconsumo, hay que unir pues que se mantiene los stocks que no se han vendido del periodo anterior. Y ya recordamos que si la oferta se mantiene alta y la demanda baja, pues los precios lógicamente pues seguirán bajando. Esta bajada de precios reduce la producción a la mitad en estos años. Y esto hace básicamente que las empresas más flojas, las menos fuertes, pues desaparezcan del mercado. Como tercera consecuencia de carácter económico, pues tenemos la agricultura. En este periodo se va a producir una debacle en el mundo agrario que va a provocar básicamente que muchísimos agricultores pues se arruinen. Y se arruinan pues unas razones pues, parecidas a las que hemos visto en la industria. Estas serían pues, básicamente pues, que los agricultores no pueden devolver los préstamos que hayan pedido pues, para aumentar la producción, para comprar maquinaria, bueno, lo que hemos visto en las causas, y que se sigue manteniendo una caída de los precios. Esta caída de los precios es porque se mantiene una superproducción en la campo agrícola y esto genera pues una caída del dinero que está llegando adentro de la economía rural. Esto hace que veamos cosas tan sumamente curiosas como esta imagen que vamos a ver a continuación,
que es a agricultores pues tirando leche a la calzada, tirando leche al suelo. ¿Por qué tiran estos agricultores la leche al suelo? Pues lógicamente la lógica es que si bajamos la oferta, es decir, si tiramos la comida, en este caso la leche, al suelo, pues el precio de la leche tendría que subir. Este es el planteamiento que se va a hacer, pues, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con la leche o con el trigo. Destruir cosechas, destruir litros de leche con el objetivo de bajar la oferta y que suba el precio de estos productos. ¿Qué va a provocar pues todo esto? Pues esto va a provocar la segunda consecuencia que vamos a ver dentro de la agricultura, ya no solamente destruir productos, sino una inmigración masiva hacia la ciudad. Como vemos en estas dos imágenes, en una de ellas pues nos aparece como unos granjeros pues van ya camino de esta ciudad, y en otra imagen pues como aparece como una señora pues con su hijo pues está ya cargando todos los trastos para irse a la ciudad en busca de trabajo. Como consecuencias sociales vamos a hablar primero del paro. El paro pues va a aumentar considerablemente en Estados Unidos, en gran medida a la desaparición del número y a la quiebra de empresas industriales y de todo ámbito en el ámbito económico. Esto va a provocar que llegue a aumentar de una forma considerable, llegando hasta la cantidad de 15 millones de parados, que sumaría casi un 30%. Esto lo podemos ver en el siguiente gráfico, donde observamos, pues, por ejemplo, la evolución del paro pues, en los distintos países industriales más importantes. Primero en Estados Unidos, que pasa en el año 25 del torno al 3%, en nada, en 4 años, en el año 29 al 16%, pero ya en el año 32, que es donde se producen las consecuencias, las quiebras de las empresas, que llega casi al 30% de parados, que baja paulatinamente hasta situarse en un 16, que sigue siendo una gran cantidad. Vemos que en otros países como en Alemania pues asciende de menor medida y baja considerablemente con la llegada de Hitler, que va a promocionar las obras públicas, mientras que en Gran Bretaña el nivel de paro se mantiene sin subir demasiado debido a que tomó protección antes de llegar la crisis. La desesperación de los americanos por el paro pues se puede apreciar perfectamente en estas dos imágenes, en las que vemos, por ejemplo, en una, pues a dos personas con unas características que significan aquí, pues buscando trabajo. Queremos trabajo, somos unas personas de cierta edad con una cierta calificación. O en esta otra, en que unos propios niños preguntan por qué no le dan trabajo a su padre. La situación del paro en Estados Unidos va a llegar a un alto grado de preocupación y va a generar la segunda característica social, que va a ser la mendicidad. Vemos aquí la segunda consecuencia social, y la segunda consecuencia social va a ser básicamente la miseria, la pobreza, el desarraigo que va a traer consigo pues esta crisis. Esta miseria podemos ver incluso en imágenes como esta, donde hay una cola de parados que están esperando pues acceder a que les den un poco de café o unos donuts gratis, ¿no? O la aparición en las afueras de las grandes ciudades de grandes núcleos chabolistas de población proveniente del campo que se había arruinado y que venían a la ciudad pues en busca de un trabajo que en ese momento era imposible debido a la gran tasa de desempleo que había. Entonces, estos son dos ejemplos de los miles de ejemplos que podemos ver de cómo se multiplica la miseria y cómo se multiplica la escasez, y que la aparición básicamente de asociaciones altruistas pues va a permitir que muchos de estos parados pues puedan subsistir. Esta tercera consecuencia es la que os va a tocar hacer a vosotros, son las consecuencias políticas. La va a realizar Roosevelt y es el llamado New Deal. Este New Deal, que es una política que lleva a cabo para solucionar la crisis del 29, pues se va a tener unos objetivos que vais a buscar en la información que tenéis en la página, en el blog, y unas medidas que también vais a poner correspondientes básicamente al mundo financiero, a la sociedad, a la industria y a la agricultura. Esto lo tenéis que completar y entregarlo como parte de los apuntes, viendo el vídeo que he colgado y las dos páginas web que tenéis para ayudaros.